Adelante. Bien. Hoy día, lunes 10 de mayo del 2021, estamos ya pues en la segunda ola de, de la pandemia, ¿no? De tal manera que la recomendación siempre será que evitemos toda forma de contagio y que pues nos dediquemos a ser propulsores de las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes que está habiendo un conjunto de muertes asociadas a la pandemia, pero no por COVID, sino por otros motivos. Resulta que, por ejemplo, usted se fractura y tiene una fractura, se choca en un auto, tiene una fractura muy importante de cráneo, necesita ir a una cama UCI. Llega al hospital y lo mandan a otro hospital. ¿Por qué? Porque está lleno de pacientes COVID en UCI. Entonces, la gente que tiene algunas otras condiciones de salud, eh, las personas que tienen algunas otras condiciones de salud, pues también están sufriendo el efecto del COVID, pero porque no pueden acceder al sistema de salud. De tal manera que noten ustedes que esto es una situación que nosotros como personal de salud tenemos que empezar a ayudar. Entonces, nada pues de hacer fiestas COVID, nada de estar saliendo innecesariamente. Noten ustedes que algún porcentaje de personas utiliza la mascarilla por debajo de la nariz, ¿cierto? Entonces, si bien tú no te vas a morir con el COVID, estás haciendo que se difunda más. Y si es que estás haciendo que se difunda más, estás generando más personas en la UCI. Y entonces cuando un familiar tuyo, por ejemplo, tenga un coma diabético, llega a la UCI y se muere. ¿Por qué? Porque no tiene UCI. Si tienes algún paciente en tu casa hipertenso, puede hacer también un accidente cerebrovascular por hipertensión, necesita UCI, no tiene UCI porque está llena de pacientes COVID. Entonces noten ustedes que acá el problema no solo es el COVID, el problema es que se llenan las camas de los hospitales y entonces la gente que normalmente tiene sus enfermedades y tiene sus accidentes no puede ser tratada. ¿Ya? Por eso es importante, mis queridos jóvenes, que nosotros como personal de salud combatamos esta pandemia, ayudemos a que la gente acceda a servicios de salud y acceda a las vacunas. ¿Listo? Ese llamado, esa reflexión a ustedes, es que vamos a continuar con nuestra clase de estadística, ¿ya? Entonces, nuestra clase de estadística, ahora vamos eh, un segundito. Entonces, hecha esa situación, vamos a compartir la pantalla. Voy a poner aquí. El día de hoy les voy a presentar unas diapositivas de un curso que yo dicto en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este curso se llama Estadística para no estadísticos. De tal manera que hemos tratado en lo posible de que sea lo más fácil, lo más sencillo posible. Bien, entonces, esta es la lección 3 del curso de Estadística para no estadísticos. Y acá nos toca hablar acerca de los tipos de variables. No sé si, doctor Emilio, ya estamos al día con el tema de las variables. Sí, la primera clase tocamos las variables cualitativas, ¿No es cuantitativas, cierto? Claro, nominales y todo lo demás. exacto, perfecto. Entonces, si ya tenemos eso en mente nosotros,
Entonces podemos saber que cuando hacemos estadística descriptiva, la variable cualitativa nominal va a presentar este tipo de tabla. Pueden tomarle una captura de pantalla si desean. ¿Qué tiene este tipo de tabla? Tiene al lado izquierdo las categorías de la variable. Luego a continuación tenemos la frecuencia absoluta. Y después tenemos el porcentaje. ¿Listo? De tal manera que estos estadísticos descriptivos, de la variable cualitativa nominal se debe utilizar siempre con este tipo de tabla. ¿Ya? Entonces anoten. Pregunta examen. ¿Qué tipo de tabla lleva la variable cualitativa nominal? La que tiene frecuencias absolutas. Bien. En cuanto a la variable cualitativa ordinal, nosotros vamos a tener que la tabla que se va a utilizar es una tabla que va a tener, si bien la frecuencia absoluta que es n, pero también vamos a tener la frecuencia relativa llamada porcentaje, y además aparece una nueva columna que se llama el porcentaje acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Recordarán ustedes que la variable ordinal puede poner las categorías en una secuencia específica en orden, ¿no es cierto? Entonces, esta secuencia en orden, lo que nos va a permitir a nosotros es poder poner primero, por ejemplo, al del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y sexto nivel. En ese orden para acá. Listo, ya está. Cada uno de estas categorías va a tener su cantidad de personas. Pues en este estudio de 400 personas nos han tocado 5 analfabetos, 10 de inicial, 135 de primaria, 150 de secundaria, 80 superiores técnicos y 20 superiores universitarios. ¿Perfecto? Ya está. Ahora, estos de aquí van a representar el 1.25%, el 2.50%, el 33.75%, 37.50%, el 20% y el 5%. ¿Ya? Dado que está ordenado y que las categorías están en orden, yo aquí puedo acumular el porcentaje de los analfabetos más los de inicial. Es decir, que todavía no sabe escribir, ¿ya? O no sabe escribir bien. Entonces, si yo junto el porcentaje de analfabetos más el porcentaje de inicial, es el 1.25 más el 2.50, me va a salir 3.75. Entonces, noten ustedes que para la primera fila no había contra quién acumular. Ya, no se podía acumular. Pero ya para la segunda fila, nosotros estamos acumulando al analfabeto más el de la segunda fila, que es el que ha llevado hasta inicial. Ya me da este valor, 3.75. Excelente. Ahora, este 3.75, le sumamos a este 33.75 y nos va a dar 37.75. Entonces, el anterior más el nuevo, el anterior más el nuevo, el anterior más el nuevo, y así vamos acumulando los porcentajes. De tal manera que esta columna va a terminar antes de llegar al total, es decir, en el último nivel, que es superior universitario, por ejemplo, acá va a tener un porcentaje acumulado. Va a tener un porcentaje acumulado. ¿Ya? Entonces, dos formas distintas de tablas. La tabla de la variable cualitativa nominal y la tabla de la variable cualitativa ordinal. ¿Listo? Bien. Entonces, las variables cualitativas ordinales, ustedes ya han debido ver esto en la clase pasada y si no lo repasamos, se presentan en un gráfico que se llama diagrama de barras. Estas barras
nos permiten representar en el eje X, este es el eje X, el que está ahí abajo, nos permite representar las categorías y tienen que estar ordenadas. Entonces, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Adelante. Listo, gracias. Entonces, decíamos que las variables cualitativas ordinales se presentan en estas tablas, en estos gráficos de barras separadas, pero hay que ordenar. Acá están los analfabetos, acá están los de inicial, acá están los que tienen primaria, los que tienen secundaria, superior técnico y superior universitario. Estas variables ordinales me permiten hacer este dibujo. Y cuando sobre este dibujo aparece esta raya está representando cómo se va acumulando el porcentaje. Al principio, con este primer bloque nomás, el porcentaje estaba hasta aquí. Con el segundo ya se acumula hasta acá. Con el tercero se acumula hasta acá, hasta aquí, hasta que llega al 100% de haber acumulado los porcentajes que significan estos valores. ¿Listo? A diferencia de la variable nominal. Esta variable nominal no necesita presentarse en barras. Se puede presentar en gráficos de sectores llamados también pie. Estos gráficos de sectores o pie, gráfico de sectores o pie, tiene una presentación en la cual vamos a tener nosotros los porcentajes que se representan en áreas. Y aquí no importa qué sexo pongas primero, porque igual, como es circular, se va a representar en áreas que visualmente te dicen quién predomina. Nada más necesita la variable cualitativa nominal. ¿Listo? Ahora, tu variable cuantitativa, en cambio, sí tiene un montón de datos, pero un montón de datos que presentar. Y los vamos a agrupar en 4, por favor. ¿Ya? Tomen nota. Pregunta de examen. Los vamos a agrupar en un primer subgrupo que se va a llamar las medidas de tendencia central. Acá está, las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central, pues, nos van a decir respecto a qué datos se agrupan nuestros datos. Eso es lo que nos va a decir. Cómo se agrupan los datos. De tal manera que una de las medidas de tendencia central se llama la media. La media o promedio es una medida de tendencia central que nos permite saber un valor representativo de una población o grupo. ¿Ya? La media es el valor más representativo de un grupo, lo cual quiere decir que ese valor te va a dar una idea de cómo es ese grupo. Y acá siempre hago yo el ejemplo siguiente. Te va a llamar tu prima de Holanda y te va a decir, hola primito, hola primita, ¿sabes qué? Te invito a mi matrimonio, vente a Holanda, me voy a casar el fin de mes. Ya está. Chapas tu combi y te vas a Holanda, ¿no? ¿De qué tamaño es el holandés con el que se va a casar tu prima? Enorme, pues. ¿Por qué te imaginas eso? Porque el promedio de esa población está encima del 1,80 m. Siendo así, entonces, noten ustedes que tú tienes la idea de ese grupo, como si fueran pues grandes, como si fueran todos grandes. Pero puede darse el caso de que tu prima se haya casado justo con un enanito de Holanda. Puede ser, ¿no es cierto? Y tenemos esa idea de que todos los holandeses son grandes por el promedio. Entonces, este es un valor que representa a la población, que nos da la idea de la población. Segundo, la mediana
es un valor, un estadístico que nos divide en dos partes iguales a la muestra, a la población. Suponiendo que nuestros datos sean 2, 3, 4, 8 y 10, ¿dónde está la mediana? Acá está la mediana. ¿Listo? 2, 3, 4, 8 y 10. ¿De qué se trata esta situación? Se trata de encontrar qué dato es el que está en el medio de toda la distribución estadística. ¿Por qué? Porque el promedio, que habíamos visto hace un rato, suele engañarnos. Si tú tienes en una población alguien que tiene un valor muy alto de estatura, te sube el promedio de toda la población, como si toda la población fuera más alta. Pero es una sola persona que mide como 2 metros. Cuando metes ese 2 metros a promediar, te sube el promedio. Entonces, para evitar esa situación, porque la media, promedio, es sensible a estos valores extremos, valores muy grandes, para evitar esa situación, entonces, lo que se hace es poner en orden todos los datos de chiquito a grande, contar cuántos datos hay, acá está, de chiquito a grande, disparó el puntero, de chiquito a grande, ¿no es cierto? Contar cuántos datos hay, 1, 2, 3, 4, 5, aquí, listo, esta es la mediana, esta es la mediana. Ahora sí es un dato un poco más real, es un dato central realmente, que nos permite saber cuál es el centro de esta distribución. La tercera prueba estadística de las medidas de tendencia central se llama la moda. La moda es el valor que más se repite. ¿Ya? Doctor Emilio, ayúdeme, había una pregunta. Sí, sí. Adelante. Adelante. Doctor, ¿qué pasa si la mediana en el número central, al ordenar nuestros datos, quedan dos números centrales? Buena pregunta. ¿Qué crees que podemos hacer? Los sumamos a ambos y los dividimos. Ya, perfecto. Si acá tuviéramos dos cuatros, ¿no es cierto? Como números centrales, entonces queda en el 4. Pero si este fuera como 4 y 5, porque el número de muestras es un número par, entonces entre 4 y 5 está el 4.5, a ese número se le asigna la mediana. ¿Estamos de acuerdo, Rosinbel? Como doctor no lo entendí muy bien. Si hubiese un número más... Si tienes el 4 a un lado y el 5 al otro lado, ¿no es cierto? Y no tienes dato al medio, entonces tienes que utilizar el 4.5. ¿Correcto? Sí, gracias. Porque el 4.5 está entre el 4 y el 5. Si el ejemplo que tú pones te deja a ambos lados un 4, 4 y 4, no tienes que decir nada más que el 4 es la mediana. Pero si tuvieras distintos, como en este caso 4 y 5, entonces el decimal que está en medio de los dos es el que utilizas como mediana. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a la moda. Decíamos que la moda es el valor que más se repite. La moda es el dato que más se repite. ¿Se acordarán ustedes de que cuando uno comienza a ver en la calle que alguien está utilizando la mascarilla celeste? Ya todo el mundo mascarilla celeste, se puso de moda, todo se repite. Ahora se puso de moda la KN95. Hasta todos con KN95. Se puso de moda ponerse dos mascarillas, ya, entonces KN95 más mascarilla de trapo, ya está. Entonces, esa es la moda, el dato que más se repite. Listo, entonces, el más frecuente que más se repite. Luego vamos a tener que precisar una cosa, mis queridos jóvenes. Cuando la media, la mediana y la moda coinciden, es decir, cuando la media es igual a la mediana y esto es igual a la moda, se dice que es una distribución parecida a la normal. Distribución parecida a la normal. ¿Listo? Se dice que es una distribución
parecida a la normal. Entonces, esto va a depender de, de los valores que tú saques. Si te sale un promedio o media de 50, una moda de 50 y una mediana de 50, entonces quiere decir que los datos se están comportando de una forma que se parece a la distribución normal. Por lo tanto, estamos felices. Quiere decir que se ha muestrado muy bien. ¿Ya? Si no coincidieran estos tres datos, entonces lo que me está evidenciando es que hay una desviación hacia un lado y esa desviación es motivo de investigación. Entonces tengo que buscar por qué se está dando esa desviación. Y ahí puedo encontrar yo que, por ejemplo, cuando tú agarras a una población en general y mides la estatura, no coincide la media, la mediana y la moda. Va a haber una desviación. Entonces dices, ¿por qué se puede estar desviando la estatura? ¿Y por qué no está teniendo una distribución normal? Entonces, en tu base de datos estadísticas, separas a los varones y a las mujeres. Haces el gráfico, sacas los estadígrafos estos en varones y en mujeres, y ahora sí se arma la campana. Dos campanas distintas en distintos lugares. Es decir, ahora sí ya coinciden la media, mediana y moda de los varones, media y mediana y moda de las mujeres. ¿Por qué? Porque los datos de promedio de estatura de los varones es distinto pues, al promedio de las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas aparecen en un análisis estadístico. Bien, luego vamos a hablar de la dispersión. Cuando hablamos nosotros de la dispersión, pues nosotros tenemos que saber que estos estadísticos están diseñados para entender cómo se separan los datos entre ellos. Las medidas de dispersión nos van a hablar acerca de cómo se separan los datos entre ellos. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo de la desviación estándar, que es uno de los estadígrafos de dispersión. Tengo un grupo de pacientes con temperatura 37, 37, 37, 37, 37, 37. Promedio, 37. Perfecto. Estamos perfectos. Y al otro lado tengo 38, 36. 38, 36. 38, 36. Noten ustedes que también el promedio va a salir 37. Ya puedo decir, ¿los dos grupos son iguales? No puedo decir que los dos grupos son iguales. Acá lo que tengo que decir es que en un grupo el promedio es 37, pero todos están alineados, todos están bonitos alineados. En cambio, al otro lado, tenemos 38, 36, 38, 37, 38, 36, saca promedio 37, pero no están alineados, están uno más arriba y otro más abajo, uno más arriba y otro más abajo. ¿Listo? Entonces, acá aparece el concepto de desviación estándar, jóvenes. Noten ustedes que en el primer grupo, la separación que hay del promedio a cada uno de sus datos es 0. 0, 0, 0, 0, 0. En cambio, la distancia que tienen acá es de menos 1 más 1. Menos 1 más 1. Menos 1 y más 1. Lo que me da a entender que los datos se separan del promedio en más menos 1. Entonces, de este 37 a veces se sube más 1 o menos 1, más 1 o menos 1, más 1 o menos 1. ¿Listo? En ese sentido, acá la cosa, pues, lo que nos está haciendo es mostrar que en un grupo la separación de datos es 0, en cambio en el otro es una fluctuación de datos de hacia arriba y hacia abajo, de más menos 1. En ese sentido, nosotros tendríamos que darnos cuenta el concepto de la desviación estándar. Y si quieren,
el concepto teórico de la desviación estándar, podemos decir lo siguiente. Copien, copien. La desviación estándar es el promedio de distancias que hay. Promedio de distancias que hay entre la media poblacional, entre la media poblacional y los datos. Promedio de distancias que hay entre la media poblacional, y entre la media poblacional entre la media poblacional y cada uno de sus datitos. Entonces, aquí el asunto es que vamos a poder medir la distancia que hay de estas separaciones. Entonces, esa es la desviación estándar. Es una medida de dispersión. ¿Ya? Ahora, el asunto sería aquí explicarles que la varianza, que es otra medida de dispersión, es la desviación estándar al cuadrado. Anótenlo así. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Les voy a explicar por qué. Para sacar este promedio de distancias, de acá a acá, acá a acá, acá a acá, voy a sacar estas distancias y las voy a poner aquí. Más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, dividido entre 6 datos, ¿no es cierto? Más 1 menos 1 más 1 menos 1 me sale 0. Entonces, yo no puedo calcular la desviación estándar exactamente así. ¿Ya? Yo les he explicado de esa forma, pero no se calcula así. Para eso se hace un artificio matemático, que es el siguiente. Elevo al cuadrado la desviación estándar y elevo al cuadrado también este término de acá. O sea, al elevar al cuadrado este término, todos estos se van a volver positivos. Y por eso se necesita elevar al cuadrado la desviación estándar para poderla calcular. Una vez que tú has hecho el cálculo del promedio de elevar al cuadrado, luego le quitas el cuadrado y tienes la desviación estándar. Entonces, acá lo que interesa que ustedes recuerden es que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar mide las distancias de los datos. Resumen, la desviación estándar mide las distancias, el valor mínimo, que también es una medida de dispersión, el valor mínimo es una medida de dispersión, que es el dato más bajo, el valor máximo es el dato más alto, y la varianza es la desviación estándar al cuadrado, que es un artificio matemático que utilizamos para poder calcular la desviación estándar. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bien, Profesor, vamos entonces con el disculpe, buenas tardes. siguiente. ¿Me escucha? Diga, sí, le escucho. No me quedó bien claro el valor mínimo y el valor máximo. Ya, si usted tiene 20 años, yo tengo 40, ¿cuál sería el mínimo? 20, Ya, ¿y cuál sería el máximo? 40. Listo, ¿quedó claro lo que es el mínimo y el máximo? Ah, ya, doctor. Ya, chévere, gracias. Bien, ahora vamos a pasar a explicar las medidas de posicionamiento. Las medidas de posicionamiento. Estas medidas de posicionamiento sirven para poder saber en una distribución estadística cómo se distribuyen los datos durante toda la distribución. De tal manera que
¿Se acuerdan que había un dato mínimo? Justo lo que la señorita nos pregunta, ¿no? El dato mínimo es el que tiene valor más bajito. Acá está 140, es el dato mínimo. Y el valor máximo, acá está el valor máximo. 190 es el valor máximo. Perfecto. En la mitad, ¿quién está? ¿Cómo se llama este dato que está en la mitad? Mediana. Mediana. Mediana, pues claro, esta es la mediana. ¿No es cierto? Esta mediana que está dividiendo en dos partes iguales, me está dividiendo en un 50% a un lado y un 50% al otro lado. ¿Listo? 50-50. ¿Listo? Bien. Entonces, tal como ese mide en 50-50, nosotros podríamos dividir acá este 50 en dos mitades. Podríamos poner una raya casi. Listo. Ahí está una raya. Y podríamos poner otra raya acá. Listo. Entonces, estaríamos hablando ahora de que se ha dividido en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3 y en la parte 4. Primero dividí en 2 y luego dividí en 4 partes, ¿cierto? Entonces, como estoy dividiendo yo en 4 partes, entonces estos se van a llamar los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Son las cuartas partes. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, vamos a hacer el sinónimo en términos de porcentaje. A ver, de aquí a acá, entonces, si es la mitad de 50, entonces sería el 25%. Si este de acá está en la mitad, entonces sería el 50%. Pregunto, ¿qué porcentaje sería este de aquí? 75. Claro, 75%. 75%. Y este sería el 100%. ¿Qué significa por ciento? Significa que hemos dividido los datos de esta distribución estadística en 100 partes. Y hasta aquí está agarrándose la parte 25, la parte 50, la parte 75 y la parte 100. Cuando tú hablas en términos de porcentaje, se va a llamar el nombre de percentil. Percentil 25, percentil 50, percentil 75 y percentil 100. ¿Listo? Percentil. Entonces, cuando hablo en términos de porcentajes, se llama percentil. Y cuando divido en 4 partes, se llama cuartil. Y si divido en 10 partes, Decentil. decentil. Si divido en 8 partes, octil. Si divido en 5 partes, quintil. Claro, ahora sí ya sabemos qué cosa es el quintil de pobreza. Significa que ha dividido esto en 5 partes y entonces esas 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá sería el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3, el quintil 4 y el quintil 5. Pues ahí estarían hablando de los quintiles de pobreza, ¿no es cierto? El primer quintil de pobreza significa, pues, la gente más pobre. En este caso de estatura, el primer quintil de estatura serían los más chaparros. Acá está. ¿Listo? Bien. Entonces, estas son las medidas que vamos a llamar como medidas de posicionamiento. Percentil 25, percentil 50 y percentil 75. El sinónimo percentil 25, ¿de qué cuartil? Cuartil 1. Percentil 50, sinónimo de qué cuartil? 2. Percentil 75, ¿de qué cuartil? 3. 3. Así es. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces, estos estadísticos de posicionamiento, como les decía, dividen primero en 2 partes, luego en 4 partes. Entonces, este primer grupo, ¿cómo se llamaba este grupo que está en celeste? Cuartil 1. Ventil 1. Cuartil. Cuartil 1. Cuartil Sinónimo 1. también de percentil 25. Ujú. Hasta aquí, ¿cómo se llamaría?
Cuartil 3 del percentil 50. ¿Cómo? ¿Por qué 3? Cuarto. 2. 1 y El acá hay percentil 2. 50. Ahora sí, Dos, cuartil dos. 2. El percentil 50. Ya, ahora, ¿qué cuartil es este? 3. Cuartil 3. Cuartil 3 del percentil 75. Listo, Milagritos, muy bien. ¿Y este cuál sería? Cuatro, Cuarto del percentil 100. Correcto, percentil 100. ¿Listo? Entonces, de tal manera que cuando a los niños se les mide la estatura y te dicen, tu niño está en el percentil 50, ¿qué quiere decir? Que tu niño está en el centro, está lo más normalito, tu niño. Ya está. Te dicen, tu niño está en el percentil 25, está acá abajo tu niño. Tu niño está en el percentil 10, está chaparro tu niño. Tu niño está en percentil 75, está alto. Tu niño está en percentil 80, 90. Ya, va a ser Margarito. Está en percentil 99. Ya sabes que tu hijo va a ser recontra alto. ¿No es cierto? Bien, así se entienden los percentiles, jóvenes. Sinónimo de cada percentil está su cuartil. Ahí está justo lo que decía. Cuartil, 4. Octil, 8. Decil, 10. Y percentil, 100 partes. Estos son los estadísticos de posicionamiento. Pregunta del examen. ¿A qué percentil equivale el cuartil 3? ¿A qué percentil equivale el cuartil 2? ¿A qué percentil equivale el cuartil 1? Si esto se refiriera a la estatura, pues entonces estaríamos hablando del cuartil 1, los más bajos. El cuartil 2, los bajitos. El cuartil 3, los altos. Y el cuartil 4, los muy altos. ¿No es cierto? Si se dividiera solo en 4 grupos o en cuartiles. Bien. Entonces, cuando se habla de quintil, se habla de 5 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el quintil 1 son los de extrema pobreza. Este quintil que está acá sería de extrema pobreza, que es el quintil 1. Extrema pobreza. Estos de acá solo serían pobres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en el quintil 2. Entonces, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser extremo pobre. ¿Cuánto tienes que ganar de plata para ser pobre? 300 soles mensuales o menos. Ese es el pobre. Usted, que estudia en la Universidad Néstor Cáceres Velázquez y el ingreso personal en su familia es superior a 300, no es pobre. ¿Ya? Usted está en la zona de los no pobres. Usted que tiene sus camiones, que le alquila sus camiones y todo eso, que gana más de 5.000 o 6.000 soles mensuales, es no pobre. ¿Ya? Entonces, no sé por qué la gente todo el mundo quiere ser pobre. No, es que yo soy pobre. Pobre es aquel que gana por debajo de 300 soles mensuales por persona en el hogar. O sea que si tienes una sola persona en el hogar y ganas 400 soles, eres no pobre. Pero con 400 soles, jóvenes, con 400 soles, y ya son 2 personas las que viven con ese sueldo, ahí está en la zona de pobreza. ¿Ya? Ahora, tú puedes tener un sueldo de 1.200, ¿no es cierto? Pero de estos 1.200 dependen 4 personas. Ahí está. 5 personas. Madre mía, ya estás cayendo en la zona casi de extremo pobre. Así funciona la medición de la pobreza a nivel mundial. Por eso, que tu economista favorito, Nano Guerra García, por el que vas a votar en estas elecciones, dijo la frase de que 900 soles es mucha plata en el Perú. Lo que pasa es que este economista, no sé de qué universidad habrá salido, que no le han enseñado lo que yo te estoy enseñando hoy día. 900 soles, claro, es 3 veces el límite de la pobreza, ¿no es cierto? Ya, 900 soles si lo comparas con 300 es 3 veces el límite de la pobreza, ¿estamos de acuerdo?
Pero ¿cuántas personas pues viven con 900 soles en esa casa? Si vivieran 3 nomás, papá, mamá e hijo, ya se volvieron pobres. Si viven 4 personas, pues ya están en la lona. Y si viven 6, como normalmente vivimos, si viven 6, este ya llegó a ser extremo pobre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O se acerca a la extrema pobreza. Eso es lo que tu amigo Nano Guerra García, por el que vas a votar en estas elecciones, no supo explicar. No supo explicar, ¿no es cierto? Pero ahora que has llevado tu curso de estadística, ya sabes esta cuestión de la pobreza, no te dejarás engañar. Listo. Bien. Entonces, ese es el maquillaje que le quieren poner a la economía. Que 900 soles es mucha plata. ¿Por qué? Pues 3 veces el límite de la pobreza. Sí, pues es 3 veces el límite de la pobreza, pero tienes que saber cuántas personas dependen de ese sueldo. Eso es lo importante. Bueno, ya, no voy a hacer hígado mejor. Listo. Entonces, en el Perú existe gente que está en esta zona roja. Es decir, gente que va a ganar entre los 300 a los 20.000 soles mensuales. 20.000 soles mensuales. ¿Ya? Y hay gente también que está entre los 0 y los 5.000 soles como máximo. Pero nunca saldrían de los 5.000. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una población, esta que estoy haciendo en celeste, que es normalmente la población de provincia, no se puede comparar pues con una población de Lima. En Lima los sueldos son más elevados siempre. Y entonces para Lima está sucediendo esto. Mejor te lo voy a poner así con naranja para que te identifiques. Ya está. Acá están los naranjas. Los que votan en Lima votan porque están viviendo esta situación. Para ellos, la pobreza es un cuento. La mayoría son no pobres. ¿Que habrán algunos cuantos pobres en Lima? Bueno, sí, pues habrá pocos pobres. Que esos pocos pobres quieren defender el modelo de Keiko, ya pues, está bien, están en su derecho. Pero en provincia, ¿por qué está ganando el voto anti-Keiko? Porque la mayoría están en la zona de ¿qué? De pobreza. Listo, ya te acabo de explicar lo que no te explican los canales de televisión mermeleros. Entonces, si te gusta esta exposición, comparte y dale like. ¿Listo? Bien. Entonces, se aprende estadística. Esos son los estadísticos de posicionamiento. Vamos a otra cosa. Vamos a los estadísticos de forma. Cuando hablo de los estadísticos de forma, o las medidas de forma, estoy viendo si es que los datos que yo tengo se parecen o no a esta campana de Gauss que está dibujada acá. En teoría, los datos que están bien tomados deberían tener esta forma, deberían tener esta distribución, como una campana. ¿Qué quiere decir eso? Que debieras tener tú muy poquitas personas que tengan un ingreso económico bajo, y también hay muy pocas personas que tengan un ingreso económico alto. Lo que debe suceder es que haya el ingreso económico normal, pues, este ingreso económico normal. Eso es lo que debe suceder en una distribución normal. Si es que tú has tomado los datos de una población que se dispone de esta forma de manera normal. Pero los datos normalmente no se distribuyen de manera normal. Los datos se van a distribuir más bien de una manera que se llama asimétrica. Y esa asimetría la vamos a medir con un estadístico que se llama el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría tendría el valor de 0 si es que se da de esta forma. ¿Ya? En cambio, si es que se da de esta forma, la simetría sería positiva. ¿Qué está sucediendo acá? Nota tú que en esta zona está todo normal como debiera ser, pero aquí está comenzando a aparecer una puntita hacia este lado. Esa punta que se está distorsionando, que se está volviendo asimétrica hacia valores mayores, es una asimetría de carácter positivo. Por el contrario, si tú tienes los datos de la mitad para arriba normales y comienza a aparecer aquí una puntita media rara, que está volviéndose asimétrica,
pues esta es una simetría negativa. ¿Listo? Entonces, esta simetría negativa, cuando va hacia valores menores, y asimetría positiva cuando va a valores mayores. ¿Qué es lo que se debería encontrar si es que está bien muestreado? Que la simetría sea 0. Si está bien muestreado, la simetría debería ser 0. ¿Listo? Anoten, el coeficiente de asimetría evalúa a esta distribución estadística en sentido horizontal, es decir, compara la derecha con la izquierda. ¿Sí? Coeficiente de asimetría compara la derecha con la izquierda. Listo. En cambio, el coeficiente de kurtosis evalúa en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Si nuestra curva tiene un levantamiento, una punta parecida a la campana normal, entonces la kurtosis, este se llama el coeficiente de kurtosis, la kurtosis va a ser 0. ¿Ya? En cambio, si la punta es más bajita, mira, es más planita, ¿cierto? Se ha achatado la punta, es lo que quería hacer tu tío Martín Vizcarra con la curva del COVID. Entonces, estamos hablando de una kurtosis negativa. Ahora, si el fenómeno es como el contagio que hay en el Perú, una punta elevada de esta forma, estamos hablando de una kurtosis positiva. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tengamos una kurtosis en 0. Eso es lo ideal. Ya te dije hace un rato que la asimetría debería estar en 0 y también la kurtosis debería estar en 0. De tal manera que si tú tienes asimetría en 0, kurtosis en 0, ahora sí estamos hablando de una distribución que se parece a la normal, porque además recordarás que te dije que tu media, mediana y moda también tienen que coincidir entre ellos. Entonces, pregunta de examen. Si la media, mediana y moda coinciden, y además tengo asimetría 0 y kurtosis 0, ¿esto se parece a la normal? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Para decir que es una distribución normal, media, mediana y moda tienen que coincidir, y la asimetría y la kurtosis tienen que estar en 0. ¿Listo, jóvenes? Entonces, tú vas a ver cuadros estadísticos algo así como esto. Entonces ya puedes evaluar tú este cuadro estadístico en este momento. Tú puedes decir, en esta población el promedio es de 160, la mediana de 165 y la moda de 162. ¿Hay distribución normal, sí o no? No, Sí. no, No, pues no coincide. No puede haber distribución no. normal porque no coinciden. Sí. Distintos. En el grupo de mujeres, ¿hay distribución normal o no? Poco, doctor. No, Tampoco. Hay uno que está fallando. Sí, Y en el caso de los varones, ¿hay distribución normal o no? no hay ninguno. En No, ninguna de doctor, ellas se ha no hay presentado. ninguno. No hay. Correcto. En ninguna de ellas se ha presentado la campana de Gauss. ¿Listo? Lo de acá abajo te lo va a confirmar, mira. Los de arriba no coinciden. Y acá abajo, mira cómo está la simetría. Negativa. ¿Cómo está la kurtosis? Negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tengo una kurtosis negativa, significa que va a estar medio aplanado, ¿verdad? Para dibujar, Sí. para entender. asimetría negativa. Asimetría negativa. Asimetría negativa significa una punta hacia valores menores y acá va a estar aplanado. Así es la forma de esta curva. Sí, Asimetría negativa y kurtosis aplanada. En los tres casos. Entonces, no es una distribución normal. Cuando nosotros hablamos de una distribución normal, el caso es que hay esta colita para ambos lados, se levanta así y baja así simétricamente.
Eso es lo que se espera encontrar en la estadística, jóvenes. Cuando no encuentras eso, es porque hay algún fenómeno que está alterando los datos. Y si está alterando los datos, pues algo está fallando acá. ¿Listo? Bien. Eso es toda la clase del día de hoy. Espero, si tienen preguntas, que me hagan saber en este momento.